El champán en mi copa estaba tibio, pero la sonrisa en mi cara era una máscara de hielo. Me mantenía al borde del comedor privado de la villa alquilada, observando a mi propia familia representar una obra en la que yo no tenía papel. Mi hermano Martín acaparaba el centro de la atención, con el porte exacto del genio visionario de Silicon Valley que pretendía ser. Mis padres, Roberto y Susana, lo miraban con un orgullo desmedido, como si acabara de descubrir el fuego. Por Martín, gritó mi padre alzando la copa, por el lanzamiento de la aplicación que va a cambiarlo todo. Los invitados vitorearon. El cristal de las copas tintineó. Y entonces llegó el momento que me robó el aire de los pulmones. Mi madre se adelantó con una caja grande, elegantemente envuelta. Se la entregó a Martín con una mirada de pura adoración. Sabemos lo duro que has trabajado, cariño, dijo, con la voz temblando de orgullo. Te mereces una recompensa a la altura de tu ambición. Martín rasgó el papel. Sacó un juego de llaves, no unas llaves cualquiera, unas llaves con el escudo de Porsche, en oro y negro. La sala estalló en aplausos. Mi padre le dio una palmada en la espalda. Un 911 clásico, anunció a todos. Restaurado. 150.000 euros. Porque un director general tiene que aparentar. Me quedé allí, sintiendo cómo la sangre se me iba de la cara. 150.000 euros. Esa mañana yo había desayunado fideos instantáneos para ahorrar hasta el último céntimo. Vi a Martín abrazarlos, riendo, haciendo girar las llaves en su dedo. No le habían comprado solo un coche, habían borrado públicamente toda mi existencia para financiar su mentira. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez te has sentido como el cajero automático invisible de tu familia, el que paga por todo pero nunca recibe nada a cambio? Dime que no soy la única que está viendo esto. Salí al balcón, necesitaba el aire fresco de la sierra para calmar las náuseas que se revolvían en mi estómago. Abajo Martín estaba apoyado en el Porsche clásico, posando para las fotos con una copa de champán en la mano. Parecía un rey contemplando su reino, pero yo conocía el código fuente que ejecutaba esa simulación. Mi familia funcionaba como una arquitectura de software corrupta. Martín era la interfaz de usuario, llamativa, cara, diseñada para exigir toda la atención. Yo era el por backend, invisible, esencial, enterrada en la oscuridad, evitando que el sistema colapsara mientras la interfaz se llevaba todo el mérito. Martín se autodenominaba un visionario, un fundador. En realidad no había escrito una línea de código funcional desde que suspendió en segundo de carrera. Él no creaba aplicaciones, creaba narrativas, y mis padres eran sus ángeles inversores, solo que no usaban su propio capital, usaban el mío. Bebí un sorbo de agua, intentando quitarme el sabor metálico de la ansiedad que llevaba años instalado en mi lengua. Durante 5 años, había sido la granja de servidores silenciosa que alimentaba sus delirios. Trabajaba 80 horas a la semana como analista senior de ciberseguridad para asegurar que la red familiar se mantuviera en línea. Pagué la hipoteca de la casa de mis padres hace 2 años para que pudieran centrar sus recursos en el genio de Martín. Pagué el alquiler de Martín en Madrid, 3.500 euros al mes por un estudio que según él era esencial para hacer contactos. Pagué las cenas, los vuelos, las inyecciones de efectivo de emergencia cuando sus inversiones en criptomonedas se hundían. Lo hice porque tenía un secreto, un cortafuegos que había construido para proteger mi propia cordura. Había estado ahorrando, euro a euro, en una cuenta separada de alto rendimiento. 250.000 euros. Era mi estrategia de salida. La entrada para una casa pequeña y tranquila donde ya no tendría que ser el cajero automático. Vi a mi padre encender un puro, el humo denso y dulzón ascendiendo hasta donde yo estaba, en las sombras. Parecía tan orgulloso. Nunca me había mirado así, ni cuando me gradué como la primera de mi promoción, ni cuando conseguí el trabajo en la firma. Y fue entonces cuando el fallo en mi propia lógica por fin se hizo evidente. Durante años me había convencido de que así es como funcionaban las familias, que la lealtad significaba sacrificio. Había caído en la trampa de la crueldad normalizada. Cuando creces escuchando que tu valor es condicional, empiezas a ver el amor como un servicio de suscripción. Crees que si sigues pagando la cuota mensual, si cubres una factura más, arreglas un desastre más, compras un regalo más, al final desbloquearás el nivel por premium por donde de verdad les importas. Pero allí de pie, viendo a mi hermano reír junto a un coche que valía más que toda mi educación, comprendí la verdad. No había nivel por premium. Mi suscripción había sido cancelada hacía años. Simplemente se olvidaron de decirme que dejara de pagar. Esto no era una familia, era una estafa piramidal. Y yo era la última inversora a la que estafar. No grité. No le lancé mi copa de champán a la feliz familia. Di media vuelta y entré con calma en el baño de invitados de la primera planta.
Eché el pesado cerrojo de latón creando un cortafuegos físico entre la celebración y yo. El baño era de mármol y oro y olía a lirios caros. Me senté en la tapa cerrada del inodoro y abrí mi portátil. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes, herramientas de precisión. En ese momento no era una hija, era una analista senior respondiendo a una brecha de seguridad. Entré en la central de información crediticia. Necesitaba ver los registros. Si mis padres habían comprado un coche de 150.000 euros, necesitaban crédito. Y yo sabía a ciencia cierta que su calificación crediticia rondaba los 500 puntos, un desastre de tarjetas al límite y pagos atrasados que normalmente yo solucionaba. La página cargó, y allí estaba. Una consulta de riesgo de Porsche Financial Services con fecha de hacía 3 días. El estado del préstamo. Aprobado. Pero el titular principal no era mi padre. No era mi madre. Y desde luego no era Martín, cuyo historial de crédito era inexistente. El nombre en el préstamo era el mío. Me quedé mirando la pantalla. Los números eran blancos y negros, fríos, objetivos. 150.000 euros. Asegurados con mi DNI. Con Roberto y Susana como avalistas usando el poder notarial que firmé hace 5 años por una emergencia médica y que nunca revoqué. No le habían comprado un coche. Habían robado mi identidad para alquilar un estilo de vida que no podían permitirse. Habían usado mi calificación crediticia perfecta, la que yo había construido con una disciplina obsesiva durante una década, para comprarle un juguete a su niño de oro. Cerré los ojos un segundo. Esperé la punzada de dolor. Esperé las lágrimas de una hija traicionada. Pero no llegaron. En su lugar, un programa diferente se ejecutó en mi mente. Claridad. Esto no era una disputa familiar. Era un delito grave. Era fraude financiero. Y en mi trabajo, no negocias con los hackers. Los neutralizas. Abrí 3 pestañas nuevas. Primero entré en la cuenta corriente conjunta, esa en la que yo ingresaba 2.000 euros cada mes para cubrir su hipoteca y sus facturas. Inicié una transferencia inmediata vaciando el saldo de vuelta a mi cuenta personal y segura. Luego, eliminé mi fuente de financiación externa. La transferencia automática programada para el día 1 de cada mes fue cancelada. Segundo, volví a la central de crédito. Hice clic en el botón rojo que decía impugnar. Marqué el préstamo de Porsche como actividad fraudulenta. Subí una declaración jurada rápida afirmando que no estuve presente en la firma y no autoricé la transacción. Congelé mi crédito en las 3 principales agencias. Tercero, llamé al departamento de fraudes del banco que financiaba el coche. Era sábado, pero el sistema automático me permitió marcar la cuenta por robo de identidad. El concesionario recibiría la notificación en menos de una hora. La financiación sería revocada antes de que la fiesta siquiera terminara. Miré la barra de progreso mientras los informes se enviaban. Uno por uno los cheques verdes aparecieron. Transacción denegada. Cuenta congelada. Alerta de fraude activa. Me levanté y me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, pero mis ojos estaban en calma total. Me alicé el vestido. No solo les estaba cortando el grifo, estaba iniciando un bloqueo total del sistema. ¿Querían jugar a las casitas con mi dinero? De acuerdo. A ver cuánto dura la simulación cuando desenchufe el servidor. Abrí la puerta del baño y volví a la fiesta. No dije una palabra, no hacía falta. La notificación ya estaba en camino. El colapso no fue inmediato. Como un virus plantado en un servidor, tardó 48 horas en propagarse por el sistema. Pasé el domingo en silencio, con el teléfono apagado, sentada en mi apartamento con las persianas bajadas. No me estaba escondiendo, me estaba reiniciando. El lunes por la mañana fui a trabajar. Mi oficina en la firma era mi santuario, un lugar donde las reglas importaban, donde la lógica dictaba los resultados y donde nadie podía robar mis credenciales sin activar un cortafuegos. Estaba inmersa en una auditoría de código cuando mi teléfono personal, que había dejado boca arriba en mi escritorio, empezó a vibrar. No era una llamada, era una avalancha de notificaciones. Un ataque de dos contra mi paz mental. Mamá llamando, papá llamando, Martín llamando, mamá llamando. Contesté al quinto tono. No dije hola. Solo me puse el teléfono en la oreja y esperé. ¿Qué has hecho? La voz de mi madre no era solo alta, era histérica. Era el sonido de una mujer viendo cómo su estatus social se evaporaba. Nos ha llamado el concesionario Sloan. Han llamado a Martín mientras estaba en tráfico. Dicen que la financiación ha sido revocada por fraude. Amenazan con denunciar el coche como robado si no lo devuelven una hora. Me recosté en mi silla ergonómica mirando los 2 monitores frente a mí. Era fraude, mamá. Falsificasteis mi firma. Te pedimos prestado tu crédito, gritó. Eso es lo que hacen las familias. Apalancamos nuestros activos. Íbamos a refinanciarlo en 6 meses, cuando la app despegara.
Sabes que Martín no tiene el historial para un préstamo así. Necesitamos tu puntuación. No preguntasteis, dije, con voz plana. Robasteis. No robamos. La voz de mi padre retumbó por el altavoz. Debió de arrebatarle el teléfono. Optimizamos. Tienes un trabajo estable, Sloan. Tienes una nómina. Puedes absorber la ratio de deuda. Martín necesita este coche para su imagen. ¿Entiendes cómo funciona esta industria? Los inversores compran la imagen, no el código. Estaba en la cola de tráfico, listo para matricularlo, y el funcionario le dijo que el número de bastidor tenía una alerta, delante de todo el mundo. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso para un director general? Cerré los ojos dejando que la toxicidad me bañara. No llamaban para disculparse. No llamaban para preguntar si estaba bien después de darme cuenta de que mis propios padres habían cometido un delito grave contra mí. Llamaban porque había avergonzado a su niño de oro. Esto era infidelidad financiera, una traición tan específica y tan profunda que redefinía toda nuestra relación. No me veían como una hija, me veían como un recurso. Era un rack de servidores. Era ancho de banda. Era algo que se usaba hasta que se sobrecalentaba y entonces se reemplazaba. Has arruinado la semana de su lanzamiento, sollozó mi madre de fondo. Solo estás celosa. Siempre has estado celosa de que él tenga la chispa y tú solo eres el soporte técnico. El soporte técnico. Esa palabra cortó el último cable que me unía a ellos. No soy el soporte técnico, dije, mi voz bajando una octava, fría y precisa. Soy el banco. Y el banco ha cerrado. Las cuentas están congeladas, papá. Las transferencias, canceladas. Y la alerta de fraude en mi DNI es permanente. No vais a poder sacar ni un carnet de biblioteca a mi nombre, y mucho menos comprar un coche de lujo. Mocosa desagradecida, empezó mi padre. El concesionario os ha dado una hora, interrumpí, mirando la hora en mi pantalla. Habéis malgastado 5 minutos gritándome. Os sugiero que os pongáis en marcha. Sería una pena que arrestaran a Martín por robo de vehículos, además de todo lo demás. Colgué. No bloqueé el número. Quería ver los registros. Quería un historial de cada intento desesperado que hicieran por reconectarse al anfitrión que habían desangrado. Mis manos temblaban, solo un poco. Pero entonces miré mis monitores. Líneas verdes de código desplazándose perfectamente, sistemas seguros, perímetro intacto. Respiré hondo y por primera vez en mi vida no me sentí culpable. Me sentí más ligera. El martes por la mañana llegó la citación. Una invitación de calendario encriptada desde la última planta. Urgente revisión de Pi. Sterling. El señor Sterling era el director de tecnología del conglomerado que yo protegía. Era una leyenda en el mundillo, un hombre que desayunaba unicornios y detectaba el humo a kilómetros de distancia. Me alicé la chaqueta y subí en el ascensor, asumiendo que había una brecha que no había detectado. Entré en su oficina de paredes de cristal. Sterling no levantó la vista de su tablet. Sloan dijo con voz grave, «Eres la mejor analista que tengo. Conoces nuestra arquitectura mejor que yo». «Gracias, señor». Entonces me giró la tablet hacia mí. Porque estoy viendo una presentación de un chico llamado Martín que afirma haber escrito el núcleo de nuestro nuevo protocolo de encriptación. Mi corazón se detuvo. Miré la pantalla. Allí estaba la cara de Martín, retocada y confiada, bajo el logo de Vanguard Innovations, y allí en el apéndice técnico había líneas de código. Mi código. No era similar. Era un copia-pega directo de un proyecto personal que había desarrollado hacía 3 años, un modelo de seguridad predictiva que había guardado en un servidor familiar compartido porque estaba intentando enseñarle a Martín a programar. Le había dado acceso de solo lectura, esperando que aprendiera algo. En lugar de eso, había copiado el repositorio y lo había presentado como su propio genio patentado. Lo llama el protocolo Martín, dijo Sterling, levantando una ceja. Pide una valoración de 2 millones de euros basada en esta propiedad intelectual. Dice que es un prodigio. Me quedé mirando el código. El estilo de sangría era el mío. La convención para nombrar variables era la mía. Incluso había una línea de comentario que había dejado. Arreglar esto más tarde, necesito café. Él no escribió esto, dije, mi voz apenas un susurro. Lo hice yo. Es mi trabajo de tesis de máster, señor Sterling. Él ha copiado mi disco duro. Sterling se reclinó, entrecerrando los ojos. Me lo imaginaba. El chico habla con jerga, pero no supo explicar el flujo lógico cuando le presioné. Es un vendehumos, Sloan. Salí de la oficina con la cabeza dándome vueltas. Martín no solo había robado mi calificación crediticia, había robado mi propiedad intelectual. Estaba intentando venderle mi propia mente a mi jefe. Pero el malware era más profundo de lo que pensaba. Corrí de vuelta a mi escritorio y me conecté al fondo fiduciario familiar, la cuenta de ahorros de emergencia que había creado, la de los 250.000 euros que había reunido para mi casa.
a la que mis padres tenían acceso como fideicomisarios de emergencia por si algo me pasaba. Tecleé la contraseña. El panel de control cargó. Saldo 14,52 €. Parpadeé, esperando que el fallo se corrigiera. No lo hizo. Consulté el historial de transacciones. Transferencia bancaria. 250.000 euros. Destinatario. Vanguard Innovations SL. Concepto. Ronda de financiación inicial. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré al borde de mi escritorio para no caer. No solo habían robado mi identidad para un coche, habían saqueado los ahorros de mi vida para fingir que Martín tenía inversores. Esa financiación inicial de la que Martín presumía en LinkedIn no era capital riesgo, era la entrada de mi casa, eran 5 años de horas extra, era mi libertad. Se llevaron mi casa para construir su decorado. Abrí el documento de la transferencia. La firma digital de mi madre estaba en la línea de autorización. Retirada de emergencia por crisis familiar, decía la nota. Una crisis familiar. Que Martín necesitara parecer rico era una crisis. Que yo necesitara un hogar era una irrelevancia. Cerré el portátil. El dolor que esperaba sentir había desaparecido, incinerado por una rabia tan pura que se sentía como una purga del sistema. Me habían desmantelado por piezas. Habían tomado mi nombre, mi dinero y mi trabajo, y se lo habían entregado todo al niño de oro para que jugara a los disfraces. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Martín. A Sterling le ha encantado la propuesta. Cenamos esta noche para cerrar el trato. No me jodas esto, Sloan. Papá dice que estás montando un numerito por el coche. Madura. Miré el mensaje. Luego miré hacia la oficina del señor Sterling. No iba a jodérselo, iba a bombardearlo desde la órbita. Cogí el teléfono y marqué el número del Departamento de Delitos Económicos. Habla Sloan, dije. Quisiera denunciar un caso de espionaje industrial y apropiación indebida. Tengo las pruebas y sé dónde cenará el sospechoso esta noche. El restaurante era uno de esos sitios que no ponen precios en la carta, con poca luz, oliendo a aceite de trufa y a exclusividad. Pasé de largo al recepcionista sin bajar el ritmo. Sabía exactamente dónde estaba la mesa 4. Martín estaba sentado de espaldas a la puerta, gesticulando mientras hablaba con el señor Sterling. Mis padres también estaban allí asintiendo como muñecos, riéndose demasiado de los comentarios educados de Sterling. El Porsche estaba en el aparcacoches, una reluciente mentira de metal esperando a la grúa que yo había programado para las 8:15. Me detuve al borde de la mesa. No dije hola. Dejé caer una carpeta de 3 anillas sobre el mantel blanco. Aterrizó con un golpe sordo y definitivo que silenció toda la sala. Martín dio un respingo. Cuando me vio, su cara se torció en una mueca de desprecio. Sloan, ¿qué haces aquí? Estás haciendo el ridículo. Vete a casa. No estoy aquí por ti, dije, con voz firme. Me volví hacia el señor Sterling. Señor, pidió un informe de por due diligence por sobre Vanguard Innovations. Lo he terminado antes de tiempo. Sterling nos miró a mí, a la carpeta y luego a Martín. Sloan, no puedes estar aquí, siseó mi padre medio levantándose de su silla. Seguridad, mi hija está sufriendo una crisis nerviosa. Siéntate, Roberto, dijo Sterling. Su voz no era alta, pero tenía el peso de un hombre que controlaba presupuestos multimillonarios. Mi padre se sentó. Sterling abrió la carpeta. Pestaña 1, dije, recitando los datos que había memorizado. Informe de crédito. El activo de 150.000 euros que Martín declara como propiedad de la empresa está financiado bajo mi identidad. Presenté la denuncia por fraude esta tarde. El vehículo está siendo embargado en este mismo momento. Martín soltó una risa nerviosa y aguda. Está celosa, señor Sterling. Es una disputa familiar. La financiación es complicada. Pestaña 2, continué, ignorándolo. Capital inicial. Martín afirma haber conseguido una inversión ángel de 250.000 euros. Esa transferencia bancaria provino de una cuenta fiduciaria familiar. Mi cuenta. La firma que autoriza la transferencia fue falsificada. Ese dinero era para una casa. Ahora es una prueba en una investigación por apropiación indebida. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Intentó coger la mano de Martín, pero él la apartó. Miraba la carpeta como si fuera una bomba. Y pestaña 3, dije inclinándome. La propiedad intelectual. El protocolo, Martín. Si comprueba los metadatos del código fuente, señor, verá las fechas de creación originales, hace 3 años. Autor de usuario, Sloan Admin. Él no escribió el código, lo extrajo de una unidad compartida que olvidé proteger con contraseña. Sterling pasó las páginas hasta el final de la carpeta, miró las marcas de tiempo, miró la comparación de código. Luego cerró la carpeta y empujó su silla hacia atrás. Esta reunión ha terminado, dijo Sterling, poniéndose en pie. Martín, no vuelvas a contactar con mi oficina. Si intentas vender este código en otro lugar, nuestro equipo legal te enterrará.
Espere. Martín se levantó de un salto, volcando su copa de vino. Una mancha oscura se extendió por el mantel, sangrando sobre la tela blanca. Es solo un borrador. ¿Puedo explicarlo? Está mintiendo. Ella solo es el soporte técnico. Sterling se detuvo. Miró a Martín con fría compasión. No es el soporte técnico, chico. Es la arquitecta. Tú solo eres el mensaje de error. Sterling se marchó. Y en el silencio que dejó vi a mi hermano desintegrarse. Fue fascinante, de una manera clínica. Estaba presenciando el delirio de la cartera vacía en tiempo real. Durante toda su vida Martín se había creído su propia publicidad. Pensaba que era carismático, pensaba que era un líder, pensaba que inspiraba respeto, pero nunca se dio cuenta de que su personalidad era un servicio de suscripción pagado por mí, su confianza, alquilada con mi crédito, su visión, robada de mi disco duro, su arrogancia, alimentada por mis ahorros. Ahora que había cortado la financiación, el hombre simplemente se evaporó. No era un genio torturado enfrentándose a la adversidad, era un tigre de papel de pie sobre una mancha húmeda de vino caro. Sin mi dinero para sostenerlo no tenía columna vertebral, ni carácter ni nombre. Me miró, con los ojos abiertos y aterrorizados, como un niño que ha perdido a su madre en el supermercado. Sloan, susurró, arréglalo. Recogí la carpeta. Ya lo he hecho. El sistema legal funciona mucho más lento que una línea de código, pero el resultado es igual de binario, culpable o inocente, solvencia o bancarrota. Martín aceptó un acuerdo. Ante la montaña de pruebas que proporcioné el robo de propiedad intelectual, el fraude electrónico, el robo de identidad, su abogado le aconsejó que un jurado probablemente le daría 10 años. Aceptó 3 años en un centro de mínima seguridad por fraude electrónico. Fue la primera vez en su vida que tuvo que afrontar una consecuencia que yo no podía pagar para hacerla desaparecer. A mis padres les fue peor. No fueron a la cárcel, pero perdieron lo único que valoraban más que a sus propios hijos, su estatus. El tribunal ordenó la restitución íntegra de los 250.000 euros que robaron. Para pagarlo, tuvieron que vender la casa que yo había pagado, la casa que habían usado como palanca para destruirme. No fui a la subasta. No necesitaba ver el cartel de se vende para saber que la arquitectura de sus vidas se había derrumbado. Sin mi servidor funcionando em segundo plano, su estilo de vida era solo veces, error 404. Recurso no encontrado. Cambié mi número de teléfono el día que se conoció el veredicto. No quería sus disculpas y desde luego no quería su culpa. Bloqueé sus correos electrónicos. Filtré sus nombres de mis redes sociales. Inicié una purga total del sistema. 6 meses después, estaba en un escenario en Madrid. Las luces eran brillantes, cálidas y se centraban enteramente en mí. No estaba allí como la hermana de Martín o la hija de Roberto y Susana. Estaba allí como la ponente principal de la cumbre global de ciberseguridad. Por favor, den la bienvenida, retumbó la voz del presentador a la arquitecta de la seguridad moderna. Salí al escenario y recibí un aplauso que me había ganado. Cada palmada era por el código que escribí, por las estrategias que construí, por una reputación que aseguré con mis propias manos. Esa noche conduje a casa, no a un apartamento alquilado, y no a una casa avalada por ladrones. Conduje a una pequeña casa de diseño en las colinas. No era una mansión, no tenía una bodega ni un garaje para 3 coches. Pero cuando abrí la puerta, el silencio que me recibió no era de soledad, era de seguridad. Me senté en mi sofá, abrí la aplicación de mi banco y miré el saldo. Se estaba recuperando, pero lo más importante era mío, sin accesos compartidos, sin fideicomisarios de emergencia. Solo yo y mi trabajo duro, protegido por los cortafuegos más fuertes que el dinero puede comprar. Entonces me di cuenta de que me había pasado la veintena intentando parchear un sistema que estaba fundamentalmente roto. Pensé que si optimizaba el resultado, si daba más, trabajaba más duro, arreglaba más fallos, mi familia por fin funcionaría. Pero no puedes arreglar un código que es malicioso por diseño. Aprendí que no puedes depurar a una familia que está programada para destruirte. A veces, para salvarte, tienes que apagar el sistema. Si alguna vez has tenido que convertirte en el villano para proteger tu paz, comparte tu historia aquí abajo, las leo todas.